Ok. Entonces tomamos todos juntos refugio en Buda Dharmisanga. Vamos a recitar la primera plegaria. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha. Que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las 4 actitudes de gran alcance me permite lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Tratamos de reflexionar, ¿cierto? Cada línea, ¿verdad?, de la plegaria de refugio, tratando de entender el sentido al que apunte, ¿verdad? Entendiendo que el Buda, ¿verdad?, es el maestro, es nuestro estado mental, nuestra propia cualidad, nuestra propia naturaleza, ¿verdad? El Dharma es la enseñanza, el Buda el camino, pero también es la experiencia al despertar, la experiencia del estado de iluminación, del estado del Buda, ¿verdad? Y la Sangha es la compañía en el camino, pero también es aprender a hacer uso de esta experiencia al despertar. ¿Okay? Tenemos que darnos cuenta que esos 3 aspectos de Buda y Sangha no son cosas, objetos, ¿verdad?, fuera de nosotros, objetos externos, sino que son cualidades de nuestra propia mente. Pero debido a que no entendemos eso, debido a que no podemos realizar eso, nos aferramos a esta visión de que las cosas solamente están ocurriendo de manera externa, sin dependencia de uno como sujeto. Entonces, aprovechando esas circunstancias, ¿cierto?, que pueden ser una circunstancia adversa, ¿verdad?, que nos imposibilita de poder reconocer nuestra propia cualidad como Buda, utilizamos un soporte, una forma externa. Aún así, ¿no?, ¿verdad?, del mismo modo como las apariencias, ¿verdad?, nos limitan, podemos utilizar una apariencia para poder liberarnos. Entonces, ¿verdad?, teniendo en mente estas palabras, podemos tomar como referencia la forma del Buda, la imagen que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces observamos esa forma, dirigimos nuestra mente, ¿verdad?, imaginando que estamos ante la presencia del Buda. Podemos visualizar, ¿cierto?, algunos de sus atributos, como si realmente el Buda estuviera frente a nosotros, como si estuviéramos ante su presencia. Y después de enfocar nuestra mente un rato y tratar de recordar todos esos detalles, toda esa imagen, que es nuestro soporte para la toma del refugio y nuestro soporte para la meditación. Hacemos un esfuerzo por tratar de recordar todo eso y volvemos nuevamente a recitar la plegaria del refugio. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha, que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permite lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Nuevamente tratamos de enfocarnos en la forma del Buda como el gurú, como el maestro, ¿cierto?, pero también, ¿verdad?, como símbolo de nuestro propio potencial. Y tratamos de despertar en nosotros una motivación pura. Tratamos de despertar en nosotros la intención de querer aprender del Dharma. Desarrollamos la convicción de querer recorrer el camino que señala el Buda, el camino que nos lleva al cese del sufrimiento, nos conduce a la verdadera libertad, al despertar. Y podemos reflexionar de este mismo modo acerca de las cualidades, ¿verdad?, de las bendiciones que provienen de tomar refugio en el Buda,
¿cierto? Como nuestro maestro, como nuestro estado, el despertar al que debemos dirigirnos, a las bendiciones que provienen de tomar refugio en su enseñanza, cultivarla, ponerla en práctica. No solamente escucharla. Si la escuchamos pero no hacemos nada, no es de mucho beneficio, pero si la escuchamos y la estudiamos y además la ponemos en práctica, es mucho más ventajoso. Pero eso es lo que debemos pensar, es lo que debemos reflexionar. ¿Cierto? Incluso si la escucháramos y la estudiáramos, pero no la ponemos en práctica, tampoco es completamente útil. A lo mejor nos ayuda a enriquecer el intelecto, a cultivar, ¿cierto?, la capacidad mental, ¿verdad?, el aprendizaje, la memoria, pero no es algo todavía muy profundo para poder cambiar nuestras mentes completamente. Por lo tanto, necesitamos aterrizar esto en nuestra práctica, tener una experiencia en nuestra práctica. Si no hacemos algo, ¿cierto?, estudiar libros sobre budismo, ir a retiros con algún maestro, no van a ser realmente muy, muy útiles. Nos van a entregar algo, pero necesitamos realmente encarnar eso en nuestra propia experiencia, la experiencia de la práctica. Lo mismo cuando uno toma refugio en la sangha, en la comunidad de practicantes laicos como nosotros, practicantes monásticos. ¿Cierto? Eso constituye la sangha, pero también hay una sangha compuesta por seres que han obtenido el despertar, que han obtenido sabiduría, que han obtenido omnisciencia. Esos seres son budas, son bodhisattvas, individuos que están recorriendo el camino a convertirse en budas. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos han recorrido el camino, lo han actualizado y han obtenido el despertar. En cambio nosotros estamos como por ahí, más o menos tambaleando un poco. No sabemos si recorrer el camino, no estamos seguros si es el camino que nos va a llevar realmente a remover el sufrimiento, a lograr el despertar. Entonces, a ratos lo recorremos, a ratos no. A ratos tenemos intención de hacer algo, otras veces perdemos la intención. Entonces esa es la diferencia. Ellos han hecho algo, han hecho esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo en recorrer el camino. Una vez que hemos reflexionado en esto, ¿verdad?, volvemos nuevamente por tercera vez, ¿cierto?, manteniendo, si queremos, la visualización del Buda frente a nosotros. Y tomamos refugio, todos juntos nuevamente. El refugio hasta lograr con todos los días el Dharma y la Sangha, que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permite lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Luego de haber recitado por tercera vez, podemos simplemente relajarnos, manteniendo la presencia mental en nuestra alerta, sin enfocarnos en algo en particular, simplemente relajarnos en ese estado de introspección, de autoobservación. Si queremos hacer algo de más esfuerzo, podemos imaginar que la forma del Buda que estábamos visualizando resplandece, como si fuera una estatua dorada, con un brillo deslumbrante, muy fuerte. Podemos imaginar que ese brillo que nos tocan a nosotros y tocan a los demás seres. ¿Ya? Cuando los alumnos tocan y tocan a los demás,
Imaginamos que todos sus oscurecimientos de cuerpo, voz y mente son purificados completamente. Podemos imaginar que esa luz, ¿verdad?, irradia con más fuerza, removiendo la confusión, la ignorancia, ¿verdad?, todos los obstáculos emocionales externos y los obstáculos internos de todos los seres, de nosotros mismos también. Y luego esa luz, ¿cierto?, vuelve hacia el Buda y el Buda se disuelve completamente. Imaginamos que se disuelve en la coronilla de nuestra cabeza, o podemos imaginar que esa luz se vuelve una pequeña esfera que se funde dentro de nosotros también, por la coronilla de la cabeza. Podemos imaginar que esa luz baña completamente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también se transfigura en luz. Y esa luz, ¿cierto?, comienza a disolverse y a reintegrarse en esta pequeña esfera que visualizamos. Y luego esta esfera se disuelve completamente en luz, sin dejar ningún rastro, y uno simplemente descansa un momento en ese estado de reconocimiento, sin enfocarse en algo en particular, sin enfocarse en los pensamientos, sin seguirlos, completamente relajado, pero presente y alerta. Y nos vamos a mantener de ese modo por unos minutos más.
Ok. Podemos descansar un momento, ¿verdad? Tratando siempre de mantener este aspecto de claridad de la mente, de alerta, ¿cierto? Que hemos tratado de recrear a través de la práctica. Un poco una breve explicación para la gente nueva. Eh, Tradicionalmente en el budismo, en toda práctica, ¿no? Se estila realizar tres componentes, que es lo que nosotros llamamos comúnmente los tres principios sagrados, ¿no? Que es la forma de hacer la práctica formal, podríamos decirlo, de acuerdo a la visión del budismo. El primero de estos principios es la toma de refugio, ¿no? Que fue lo que hicimos ahora, ¿verdad? La toma de refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, que es lo que llamamos Triratna o las tres joyas. Eh, Muchas veces, cuando uno quiere formalmente ser aceptado en la orden budista, uno toma este refugio, ¿cierto? Las tres joyas en la forma de un voto, ¿ya? Entonces, para eso, el practicante, ¿verdad?, está frente al preceptor de los votos, que generalmente es un monje o un lama o un maestro, ¿verdad? Y es a través de él del cual uno recibe estos votos del refugio, ¿ya? Ahora, cuando estamos recitando esta plegaria, mucha gente se pregunta si en el budismo no existe la idea de un dios, ¿verdad? Si el Buda es una condición que poseemos todos los seres, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista de la filosofía del budismo mahayana. Entonces, ¿a quién dirigimos esas plegarias? ¿Verdad? Tenemos cantos, tenemos un montón de cosas en el budismo, ¿no? Pero ¿a quién se las estamos dirigiendo si no existe la idea de un dios en el budismo? La respuesta es fácil. La respuesta es que en realidad no se las estamos dirigiendo a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, cuando tratamos de hacer ciertas alabanzas, por ejemplo, usando una terminología un poco más occidental, cuando recitamos plegarias o incluso mantras, por ejemplo, hacemos rituales y un montón de otras cosas. Todo eso lo hacemos con el objetivo de poder actualizar nuestro estado, este estado que llamamos naturaleza búdica, que a veces le denominamos la propia condición de uno como individuo, ¿verdad? A veces le llamamos el Dharmakaya, tiene varios nombres, ¿no? Pero un nombre que es comúnmente aceptado, comúnmente utilizado, es el de naturaleza búdica o mente búdica. Entonces todo esto que hacemos es básicamente para poder actualizar este estado último de nuestra mente. ¿Bien? Entonces por eso cantamos, ¿cierto? Recitamos plegarias y en particular recitamos los votos del refugio. Cuando los estamos recitando y los tratamos de integrar en nuestra práctica, no basta solamente con leer las palabras que están en un papel, ¿verdad? O en estas plegarias escritas que ustedes vieron ahí en pantalla. Uno debe además tratar de reflexionar en cada una de ellas, reflexionar en términos de hacer un análisis. Eh, para nosotros, los budistas, el análisis, el estudio, equivale a meditar. De hecho, hay fundamentalmente dos tipos de meditación, podríamos decirlo, dos tipos de meditación en el budismo. Uno es la meditación de observación o de fijación en un objeto, que es uno de los que se conoce más comúnmente. Y después tenemos otros métodos que llamamos de meditación analítica, donde uno elige un tópico y reflexiona en ello. Por ejemplo,
esto que hicimos ahora, ¿cierto? Reflexionar en las bondades, ¿verdad? En las bendiciones, en las ventajas de tomar refugio en las tres joyas. ¿Ya? Entonces uno puede comenzar su meditación, por ejemplo, tratando de reflexionar en qué es lo positivo de hacer esto, ¿cierto? De comenzar el camino budista tomando refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. ¿Qué hay de bueno para mí? ¿Verdad? Entonces para ello yo puedo utilizar como ejemplo los refugios más comunes o mundanos. Por ejemplo, refugiarme en la familia, en mis seres queridos, en mis amistades. Cuando hablamos de este nivel, ¿cierto? Cuando hablamos de mundano, no queremos decir que es algo malo, ¿ya? No estamos diciendo eso. Hablamos desde ese punto de vista usando ese término mundano porque no es un refugio definitivo, ¿verdad? En algún momento nuestros padres ya no van a estar con nosotros, ¿cierto? Si uno analiza eso con un poco de razonamiento, comprende que eso eventualmente va a ocurrir. Si uno reflexiona, ¿cierto?, acerca de tomar refugio en los siguientes seres queridos que pueden ser nuestros hermanos. Sabemos que nuestros hermanos no siempre están con nosotros también, ¿verdad? Tampoco podríamos tomar refugio en nuestros hijos, porque nuestros hijos también nos van a abandonar en algún momento, ¿verdad? Podríamos tomar refugio a lo mejor en cosas más materiales como la casa, la ropa, el dinero incluso. Pero puede que alguna de esas cosas también eventualmente se termine. Entonces, como que el panorama no se ve muy alentador, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Algunas personas piensan que la mejor salida de los problemas, ¿verdad?, a los sufrimientos del mundo es refugiarse en las drogas o en el alcohol. Entonces ahí tenemos otros objetos de refugio mundanos que muchas veces podríamos pensar que nos van a dar realmente felicidad, que nos van a evitar sufrir, pero la verdad es que pueden eventualmente convertirse en causa para más sufrimiento, para más infelicidad. Entonces podemos empezar a reflexionar de ese modo y eventualmente vamos a llegar a un tipo de convicción. Esto no era lo que yo tenía preparado en realidad para hoy, pero me pareció interesante verlo desde esta óptica, esto que estamos hablando, ¿no?, que siempre lo repasamos y lo practicamos. Y me gusta repasarlo y practicarlo porque incluso para muchos budistas el refugio se ve como algo, como una etapa que se quemó, una etapa que no hay que darle más vuelta porque ya lo hicimos, ¿no? Entonces cuando alguien pregunta a otra persona, bueno, ¿y tomaste refugio? Sí, sí, tomé refugio, tuve una ceremonia y uno queda con esta idea, ¿no? Muy parecida al bautismo, ¿cierto? Estuvo el monje, ¿verdad? Dio unas palabras, ¿cierto? Me cortó un pedazo de pelo, me hizo que repitiera algunas frases, sí, eso me dijeron que era el refugio, pero sí, sí lo hice, ya lo tomé ya. Sí, es verdad, la ceremonia formal se completó, ¿verdad? Uno atravesó por esa etapa, pero eso es solamente la formalidad. Pero ahora necesitamos aplicar eso en nuestra conducta, en nuestra práctica, en nuestra experiencia. Si no aplicamos el refugio, nuestra práctica no se vuelve muy distinta de la práctica del yoga, por ejemplo, o se puede volver muy parecido al estilo de las prácticas como lo hacen los adherentes de las filosofías hinduistas, por ejemplo. Entonces el refugio es algo que es particular del budismo y que no existe en ninguna otra tradición. Ahora, si entendemos bien el refugio y lo podemos aplicar de manera apropiada, cualquier práctica, budista o no budista, se vuelve realmente una práctica budista. Por ejemplo, el yoga. Si uno al yoga le agrega la correcta visión del budismo, la visión del refugio, a la visión de las cuatro nobles verdades, del octuple noble sendero, se vuelve un método budista. Uno podría poner en duda esto, ¿cierto? Mucha gente más purista podría pensar, sí, pero eso, el Buda nunca habló del yoga, nunca habló de mantras y de muchas otras cosas, ¿no? Nosotros pensamos que eso es así, pero la verdad es que
Realmente cuando uno estudia la tradición se da cuenta que hay muchas cosas que se entienden superficialmente, pero que tienen distintas capas de significado, que adquieren un mayor nivel de profundidad. Eh, ¿Por qué decimos las cosas así? Porque básicamente el Buda fue un yogi. Ahora, en la tradición budista, ser un yogi o practicar yoga tiene una connotación completamente distinta como uno la entiende ahora en Occidente en estos tiempos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de un yogi, ¿cierto? Nos referimos a un practicante que hace yoga, pero cuando hablamos de este tipo de yoga, en realidad estamos hablando de el tipo de disciplina física que practican, por ejemplo, algunos fisicoculturistas, ¿verdad? Un tipo de educación física, un tipo de disciplina para cultivar el cuerpo, como una gimnasia, como hacer pilates, por ejemplo. Pero para el budismo, yogas es sinónimo de meditación. Y yogi es sinónimo de una persona que no solamente practica meditación, sino que además lleva un buen tiempo cultivando esa meditación y realmente ha tenido una experiencia de esa práctica meditativa. No es cualquier persona, claramente, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, muchas de las prácticas del budismo fueron prácticas que el Buda no solamente conoció, sino que las puso en práctica. Entonces podemos ver eso reflejado también en nuestra vida. Estamos haciendo un montón de explicaciones y prácticas, pero no sabemos mucho cómo funcionan y tampoco las hemos podido aplicar. Entonces no tenemos una experiencia, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces a menudo mucha gente me pregunta a mí, ok, yo he escuchado muchas explicaciones, pero la verdad es que no me convencen mucho y no sé si realmente eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. A mí me interesa la iluminación, pero no sé si realmente ese camino es algo que yo sienta que es algo pragmático, algo que yo pueda practicar. Otras personas nunca han practicado el budismo, pero les interesa poderosamente la posibilidad de liberarse del sufrimiento y piensan que solamente basta con esa idea y volverse monje o monja, lo cual tampoco es práctico. Si uno no tiene, no aprende un poco, no conoce la tradición y además no la pone en práctica, es difícil poder saber realmente qué estamos hablando. Entonces, esto nos vuelve de nuevo a una de las ideas que comentamos en un comienzo, ¿verdad? Cuando empezamos esta sesión, que hay que hacer algo, hay que tratar de poner en práctica esto que estamos escuchando, que estamos recibiendo. Pareciera ser algo muy simple, pareciera ser algo muy sencillo, pero hay un dicho muy común en el budismo que dice que las enseñanzas más profundas se dan al comienzo, no al final. Entonces esto constituye la base en la que se sostienen un montón, un sinfín de distintas prácticas. Pero si uno no tiene una base estable, fuerte, todas esas prácticas realmente no van a poder hacer mucho por nosotros. Incluso si nosotros no las aplicamos bien o no las entendemos bien, se vuelven mecanismos para fortalecer nuestro propio ego, nuestro propio egoísmo y formas de escapismo de la realidad, cuando lo que debemos nosotros hacer es no escaparse de la realidad, sino que afrontarla. Bien. Entonces el Buda conocía muchas de estos métodos, los puso en práctica y tuvo un tipo de experiencia. Y supo, habiendo comprendido su funcionamiento, si acaso se podían aplicar, eran útiles para la cultivación espiritual. Por ejemplo, la práctica de shamatha, la práctica de estabilidad mental, no es una práctica budista. ¿Pero por qué la tenemos en el budismo? Porque es útil, tiene una utilidad práctica.
nos ayuda a disciplinarnos, nos ayuda a purificar nuestras mentes, a calmarlas, a estabilizarlas. ¿Por qué? Porque si realmente queremos entender qué es esto que llamamos mente búdica, necesitamos meditar en la sabiduría que permite entender la naturaleza última de los fenómenos y de uno mismo. Pero sin poder tener una mente lo suficientemente estable, es difícil poder meditar en esa sabiduría. Por lo tanto, ahí es cuando se hace importante la práctica de shamatha. ¿Ya? Por eso que es útil. Por eso que es necesario que nosotros practiquemos shamatha. ¿Bien? Y así con un montón de otro tipo de prácticas que nosotros vamos a ir encontrando en el camino del Dharma. Entonces lo que debemos hacer ahora es, una vez que hemos entendido cómo funciona esa técnica, esa práctica, aplicarla y sacar una experiencia, obtener una experiencia. ¿Verdad? Luego, en base a esa experiencia, en particular esto para la gente más nueva, la gente que es más antigua yo creo que han escuchado muchas veces esto, ¿no? Pero la gente más nueva deben tener esta experiencia, ¿verdad? Masticarla un poco, saborearla, extraer la esencia de eso. Y si surgen dudas, hacer las consultas necesarias, nuevamente reflexionar, ¿cierto? Habiendo escuchado algunas aclaraciones, ¿verdad? De parte de los maestros, ¿cierto? O si no tienen acceso a algún maestro, ¿verdad? De parte de algún practicante serio del Dharma. Luego reflexionar, ¿verdad? Y luego meditar. Esto es lo que se llama, ¿verdad? Las tres sabidurías, la sabiduría de escuchar o de estudiar, la sabiduría de reflexionar y la sabiduría de meditar. ¿Bien? Debe ocurrir ese proceso, más o menos, ¿verdad? De modo que uno empieza a adquirir experiencia. Cuando empieza a adquirir experiencia, ¿verdad? Y ya se empiezan a aclarar algunas dudas, el practicante puede dejar un poco de depender de esta necesidad de ir cuestionando algunas cosas, ¿cierto? Preguntando algunas cosas. ¿Verdad? Ya tiene las herramientas un poco como para poder ir puliendo su práctica, perfeccionándola. Pero cuando eso no ocurra, uno necesita tener una buena base, necesita recurrir a la experiencia de personas que la puedan ayudar y la puedan guiar en el camino, ¿no? Generalmente hablamos de que el budismo es un camino individual, ¿verdad? Que no depende de nadie más, pero también muchas veces es necesario de la guía de un maestro, ¿verdad? Este maestro no nos puede despertar, ¿cierto? No nos va a iluminar, pero nos va a conducir, nos va a indicar dónde está el camino. Y eso fue lo que hizo el Buda. Buda hizo exactamente eso. Buda extendió una invitación a sus estudiantes y sus estudiantes después tomaron la decisión de seguir, ¿cierto? Ese camino que él trazó o no. Y esta es la invitación para nosotros también. Si queremos realmente recorrer este camino, la invitación está extendida. Lo único que debemos hacer es recorrerlo. O bien, podemos seguir, ¿cierto? Aferrada a nuestra experiencia, ¿verdad? De insatisfacción, de sufrimiento, y seguir pensando, ¿verdad? Que las cosas que estoy percibiendo son realmente así, que el mundo es algo doloroso, es algo insoportable, y que no podemos hacer nada con nuestras vidas para poder cambiar eso, y que no podemos tampoco cambiar nosotros, ¿verdad? Bueno, eso era lo que quería hablar un poquito. Creo que me extendí un poco, pero en particular creo que puede ser útil, inspirador para la gente más nueva. Vamos a retomar lo que estuvimos conversando en la sesión anterior, ¿verdad? Si se acuerdan bien, estuvimos hablando sobre, dentro de esta explicación del camino de Shamatha, que se presenta en este texto del Bhavanakrama o meditación en etapas. Hablamos sobre los 6 poderes, las 9 etapas de estabilización mental,
los 4 modos de aplicación mental o de atención y los obstáculos que surgen, ¿cierto? Cuando uno recorre estas 9 etapas de estabilización mental. Bien, mostramos incluso un recuadro, ¿verdad? Con todas las combinaciones posibles, ¿cierto? En este camino de 9 etapas. Lo que vamos a hablar ahora son los requisitos que uno debe considerar para practicar shamatha o calma mental. ¿Ya? El primer requisito es disponer de un lugar apropiado para el aislamiento de cuerpo y de mente. ¿Okay? Eso implica que un practicante que se mantenga distraído no podrá desarrollar la meditación. Eso es súper importante para nosotros. ¿Okay? Una vez que nosotros reconocemos la distracción, debemos hacer el esfuerzo por removerla. Si no la removemos, por ejemplo, estamos meditando y surge el sopor o la somnolencia y empezamos a sentir, ¿verdad?, cansancio, ¿verdad? Nuestros sentidos se empiezan a apagar y nos empezamos a adormecer y comenzamos a cabecear, ¿verdad?, a tambalearnos, ¿verdad?, hasta quedar dormidos. Y reconocemos que estamos cayendo en ese estado, ¿verdad? Y volvemos a tratar de hacer un esfuerzo por querer volver a meditar. Sin embargo, esta somnolencia es mucho más fuerte y nos atrapa finalmente. Y volvemos nuevamente a repetir ese proceso, ¿verdad? De atontamiento mental, de oscurecimiento mental, ¿cierto? Y empezamos a quedarnos nuevamente dormidos y así sucesivamente cada vez que queremos volver a repetir el proceso, volvemos nuevamente a caer en esta somnolencia. Eso quiere decir que en vez de estar superando esa somnolencia, ese obstáculo, estamos cultivándolo y ese obstáculo cada vez que lo cultivamos se vuelve más fuerte, es más difícil de poder removerlo. Por lo tanto, cuando experimentamos un obstáculo en nuestra meditación, lo que debemos hacer es reconocerlo y, ¿verdad?, aplicar antídotos. ¿Okay? Hay varios antídotos. En las grabaciones anteriores hemos explicado, ¿cierto?, con bastante detalle algunos antídotos, pero básicamente cuando queremos, por ejemplo, considerar un antídoto, por ejemplo, contra el olvido de las instrucciones, por ejemplo, qué es lo que yo debo hacer para poder practicar meditación. El antídoto principal es recordar, hacer el esfuerzo por tratar de recordar. Y para eso uno puede, por ejemplo, valerse algunos recursos como grabar, ¿cierto?, las indicaciones del maestro. Yo no soy el maestro, por si acaso, se lo digo para la gente nueva. Soy un practicante, igual que ustedes. Soy uno de los docentes de mi grupo, de mi comunidad, pero no soy el maestro. Ahora, si ustedes cuentan con un maestro, lo importante para ustedes es que ustedes tomen nota de esas instrucciones y no la olviden. Cosa que cuando lleguen a sus casas y ustedes quieran practicar, saben lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este caso, para el caso del olvido de las instrucciones, ¿verdad?, que es un obstáculo, el antídoto principal es recordar esas instrucciones. Algunos graban incluso las explicaciones de un maestro, las graban o toman notas, ¿verdad?, en un cuaderno de notas. Otro obstáculo que surge, ¿cierto?, es la pereza o la flojera espiritual, ¿verdad? El no querer hacer algo por cultivar la mente. Cuando hablamos de cultivar la mente nos estamos refiriendo a meditar. Entonces, cuando surge ese obstáculo, ¿cierto?, una de las cosas que nosotros dijimos es que como antídoto contra ese obstáculo uno debe cultivar confianza, ¿cierto? Una forma de cultivar confianza, por ejemplo, es reflexionar, ¿cierto?, acerca de las ventajas y desventajas de tomar refugio en las 3 joyas, ¿verdad? Otro antídoto contra la pereza o la flojera espiritual es contemplar con respecto a las faltas de la distracción. Es decir, reconocer, ¿cierto?, cuando estamos distraídos. Y una vez que nosotros reconocemos que estamos distraídos, hacer un esfuerzo por tratar de salir de esa distracción, ¿verdad? Otro antídoto es tener interés, ¿cierto?, intención, deseo de querer hacer algo, cultivar ese interés, practicar, ¿verdad? Y finalmente desarrollar tranquilidad, lo que nos lleva a desarrollar a su vez flexibilidad de cuerpo y mente, ¿verdad? Y otro antídoto es mantener el aspecto de alerta, ¿verdad? Todo eso se está conjugando.
Para obstáculos, ¿verdad? Como la agitación y la somnolencia, ¿cierto? Em, para la agitación, por ejemplo, hay un antídoto muy útil y sencillo, es relajarse. Por ejemplo, si estamos con mucho movimiento mental, ¿verdad? Muchos pensamientos, lo que podemos hacer, por ejemplo, es tendernos sobre un mat o sobre el suelo, relajarnos un rato, evitando quedarnos dormidos completamente, ¿verdad? Otro antídoto, por ejemplo, contra la agitación es hacer las 9 respiraciones de purificación de las prácticas del salung o pranayama que las hemos explicado, ¿cierto? Las hemos explicado y aplicado en ocasiones anteriores. Cuando experimentamos somnolencia, por ejemplo, un antídoto contra esa somnolencia es lavarse la cara, ¿verdad? Algo de sentido común, ¿no? Caminar un poco, hacer algún tipo de ejercicio, o por ejemplo hacer estas 9 respiraciones de purificación. ¿Verdad? Y tenemos harto, ¿cierto? Harto que hacer, ¿verdad? Lo importante es que cuando uno experimenta, ¿cierto? Estos obstáculos, debe tratar de aplicar antídotos para poder superarlos. Si uno no los aplica, ¿cierto? Surge el obstáculo de la no aplicación. ¿Ok? Si no hay obstáculos y uno aplica estos antídotos, surge otro obstáculo que es el obstáculo de la sobreaplicación. Así que uno tiene que tener ojo, ¿ok? Tener cuidado con eso. Saber ocupar estos antídotos inteligentemente. ¿Ven? Ok. Entonces estábamos hablando de los requisitos de la práctica de shamatha. Entonces dijimos que hay que contar con un lugar apropiado para aislar cuerpo y mente, ¿verdad? Si estamos distraídos, ¿cierto? Y no superamos ese obstáculo, no vamos a poder realmente cultivar la meditación. Entonces, para ello necesitamos contar con un lugar apropiado, un lugar placentero, agradable, donde no hayan distracciones ni ruido. A veces puede ser nuestra habitación, por ejemplo. A lo mejor un cuarto que tengamos por ahí. Un lugar donde sabemos que no vamos a tener mucha perturbación. ¿Ok? Ese es el primero de estos requisitos. El segundo es controlar los deseos. Eso quiere decir que al minuto de practicar no hay que tener muchos deseos, es decir, no hay que hacer muchas cosas que distraigan la mente. Por lo tanto, antes de practicar hay que dejar todas las cosas amarradas, de manera de no tener ningún tipo de preocupación que nos distraiga en el momento de la práctica. ¿Okay? Eso implica no tener apego o aferramiento. ¿Ya? Ese es el segundo de los requisitos. El tercero es estar satisfechos, es decir, estar conformes donde uno se encuentre, el lugar que uno está utilizando para meditar, por ejemplo. Desarrollar contentamiento con las condiciones del lugar donde nos encontremos, ¿cierto? O del lugar del retiro. Esto implica que uno no debe tener aversión, rechazo, ¿cierto? A lo mejor estamos en un lugar que a lo mejor no se ve muy bonito, a lo mejor no está muy limpio, ¿verdad? Pero es un lugar que nos permite cultivar el primero de estos requisitos, que es el aislamiento, estar tranquilos para poder cultivar la meditación. Entonces uno debe tratar de evitar generar rechazo. ¿Ya? Esto es importante, ya que tanto la aversión, ¿cierto? O rechazo como el apego o el deseo son movimientos de la mente, son actividades de la mente que nos distraen de la práctica de la meditación. Por lo tanto, en el momento de la práctica hay que tratar de cortar con ambos. ¿Eh? Este es el tercero entonces. El cuarto requisito es abandonar el tener muchos proyectos y expectativas. Eso quiere decir que solo hay que hacer la práctica de meditación y no otra cosa en el mismo tiempo y espacio al que le estamos dedicando en ese momento. El resto hay que dejarlo para después de ese momento, para después de nuestra práctica. ¿Eh? Si estamos meditando, ¿verdad? Y estamos pensando en la fiesta a la que vamos a ir en un par de horas, no nos ayuda mucho. Si estamos tratando de practicar meditación y nos acordamos de una telenovela, ¿cierto? De una película que están dando y partimos disparados a verla, ¿cierto? Tampoco es útil.
Entonces debemos tratar de dejar todas esas preocupaciones y actividades cerradas, amarradas, para que no nos distraigan. ¿Ya? Ese es el cuarto requisito. El quinto requisito es mantener la pureza de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir mantener una conducta inteligente sin perder el foco de lo que se quiere hacer, sin perder el foco de la práctica de la meditación, por ejemplo. Ahora, la pureza de la conducta también implica que uno debe evitar hacer daño a otros. Y eso también implica no hacerse daño a sí mismo. ¿Ok? Y por otro lado, hacer lo opuesto, beneficiar a otros, beneficiarse a sí mismo y mantener la mente bajo control. Por lo tanto, eso requiere que uno esté constantemente chequeando qué ocurre en uno, chequeando la conducta de uno, chequeando la mente de uno. ¿Ok? Ese es el quinto. Y el sexto de estos requisitos es eliminar los pensamientos conceptuales. Uno se va a preguntar qué diablos son los pensamientos conceptuales. Los pensamientos conceptuales son los pensamientos, todos los pensamientos, todas las ideas, conceptos, creencias que surgen en la mente de uno. Si comienzan a surgir muchos pensamientos que distraen la mente, la tarea que debemos hacer es reconocerlos e impedir ser arrastrados por ellos y no darles espacio. ¿Ya? Entonces, con estos 6 requisitos o prerequisitos, se puede tener alguna oportunidad de desarrollar shamatha o estabilidad mental, ¿ya? Siendo esto la forma de lograr aislamiento de cuerpo y mente. Esto quiere decir que si se tienen, ¿cierto?, estos requisitos, no importa dónde uno se encuentre, pues la mente y el cuerpo van a estar siempre aislados. Entonces el Buda decía al respecto que en la soledad de mi propio cuerpo, mi mente está en retiro. Eso es lo que decía el Buda. Entonces estos 3 requisitos se pueden entender internamente. Uno los puede entender como que todos los lugares pueden ser apropiados, ya que estos solo dependen de cada persona, de cada individuo, pues a pesar de todos los ruidos y distracciones externas que uno pueda tener, cualquier lugar puede ser el lugar perfecto de meditación. Quizás para un principiante algún lugar podría no ser conductivo para la meditación, pero para un practicante, por ejemplo, que ya lleva un tiempo, no es tan así. Una persona que ya tiene experiencia no está condicionada en este nivel por esos obstáculos. Por lo tanto, es a ese estado del practicante al que uno debe aspirar. Yongey Kachab Rinpoche, que es nuestro maestro, nuestro gurú, señala que no solo están los factores burdos externos que alteran nuestra energía, nuestras emociones, nuestros estados emocionales, por ejemplo, los ruidos de los autos o de una sirena, de un perro ladrando, sino que también la propia energía tiene la naturaleza de la agresión, la propia energía de uno, la naturaleza del deseo y la naturaleza de la ignorancia. Por lo tanto, a veces se está meditando, por ejemplo, el viento sopla y sentimos ira, sin entender por qué. Uno está meditando y pronto siente aversión, rechazo, dan ganas de pararse y salir corriendo. Entonces esto sucede porque la propia energía de los canales del cuerpo de uno, ¿cierto? Nosotros hemos hablado en otras ocasiones de que tenemos un aspecto físico del cuerpo, que es uno de nuestros escandas o agregados, pero además en un nivel más sutil, ¿cierto? Nuestro cuerpo funciona desde el punto de vista de canales y vientos, o nadi y prana, ¿ya?, que corresponden a un nivel mucho más sutil del cuerpo y de la mente. Entonces, como estábamos diciendo, ¿cierto? Estas, estos ¿cómo poderlo decir? Alteraciones, perturbaciones, ¿verdad? Como la ira, ¿cierto? La aversión, ¿verdad? Ocurren a veces porque, a pesar de que no hay condicionamientos externos, la propia energía de nuestros canales tiene, ¿cierto?, esta naturaleza, estas emociones de forma innata. Por lo tanto, no necesitamos que algo externo realmente nos moleste para experimentar estos estados de aversión o de deseo.
Podemos decir que ocurren debido a los desbalances de nuestra energía y como antídoto opera simplemente el reconocerlos, observarlos y lograr relajarnos. Y cuando hacemos eso podemos ver su naturaleza pura. Si volvemos al tema de los requisitos, algo muy similar se explica en un texto que se llama El ornamento de los sutras del Mahayana o Mahayana Sutra Alamkara en sánscrito, ¿no? En este sutra Maitreya menciona que hay 5 cualidades de la primera de las 6 condiciones o requisitos de un lugar apropiado. Entonces él dice que la primera es tener disponibilidad de agua y comida. O sea, donde nos encontremos meditando deben haber estos dos componentes, ¿cierto? Agua y comida. El segundo es contar con un lugar o estado espiritual excelente, al ser aprobado o santificado por el propio maestro espiritual o por maestros espirituales anteriores que hayan meditado allí. Interesante eso. El tercero es contar con una excelente ubicación geográfica, aislada, silenciosa, lejos de la gente que nos moleste, con un bonito paisaje, sin el sonido del agua que corre o del océano, que pueden capturar, ¿cierto?, nuestra atención, y contar con un buen clima. El cuarto es contar con una compañía excelente de amigos involucrados a la misma manera o viviendo cerca o practicando con nosotros, ¿cierto? Como los miembros de la Sangha, por ejemplo. Y el quinto es contar con elementos requeridos para una buena práctica espiritual. Esto es poseer todas las enseñanzas e instrucciones necesarias para la práctica, ¿ya? Las cuales han sido analizadas y han sido comprendidas de antemano. De modo que estamos libres de hacer preguntas o dudas que pueden ser innecesarias, ¿no? Interesante punto. Bueno, vamos a hacer un breve descanso de unos 10 minutos para ir al baño, para tomar té, para aprovechar de reflexionar un poco acerca de lo que hablamos y vamos a volver para la segunda parte de la sesión de hoy donde vamos a practicar. ¿Ok? Entonces volvemos en 10 minutos. Ok. Entonces continuamos desde la sección anterior y ahora nos vamos a enfocar en el aspecto de la práctica. Vamos a volver a recitar la plegaria del refugio con el objetivo, cierto, siempre de reconocer cuál es la dirección en que debe ir nuestra mente, llevarla a una dirección segura. Esta vez vamos a recitar la melodía de la plegaria del refugio en Pali, en realidad con la pronunciación del sánscrito, que es la segunda plegaria que aparece ahí en el texto que están viendo ustedes. Los que no se saben la melodía, traten de seguirla lo mejor que puedan, pensando que al recitar o al cantar la primera línea, uno está recitando voy por refugio al Buda, con la segunda línea uno recita voy por refugio al Dharma y la tercera voy por refugio a la Sangha. Si queremos hacerlo, podemos también visualizar al Buda, sentir que estamos ante la presencia de él. ¿Ok? Entonces tomamos todos juntos refugio nuevamente. Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham
Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Muy bien. Vamos a tomar la postura de meditación. Para las que no recuerden cómo es esta postura, voy a mostrarles una pequeña imagen donde aparece el Buda Shakyamuni o Gautama, ¿cierto? Gautama Buda, en una postura muy similar a la que vamos a utilizar para nuestra práctica, ¿cierto? Para eso entonces nos vamos a valer de la famosa postura de 7 puntos de Vairochana. Entonces, haciendo un resumen de la postura, el primer punto de la postura de Vairochana es la postura de piernas cruzadas o postura de loto. A veces le llaman Vajrasana o Padmasana. Entonces, en esta postura de loto o Padmasana, el pie izquierdo descansa sobre el muslo derecho y el pie derecho sobre el muslo izquierdo. ¿Ok? Ahora, cuando uno no tiene esa flexibilidad, simplemente lo que puede hacer es colocar el pie izquierdo sobre el muslo derecho y el otro pie descansa debajo del muslo izquierdo. Esa es una opción. ¿Ya? Lo importante es que cuando nosotros nos estamos sentando, hay que sentarse, ojalá en una superficie un poquito más elevada del suelo, un cojín, por ejemplo. ¿Ok? Si estamos en un cojín ahora, la idea es usar el borde del cojín, no nos estamos sentando en toda la superficie. No es como cuando nos estamos sentando en nuestro escritorio para trabajar, ¿no? Aquí la idea es que la cola esté casi al borde de caerse del cojín, de resbalarse el cojín. ¿Ok? Eso nos da un poco la idea de cómo debemos estar sentados. Ese es el primer punto, el punto de la postura de las piernas. ¿Ya? Si uno tiene problemas en las piernas o en las rodillas, se puede sentar. No hay una regla fija realmente, ¿no? Pero la idea es que cuando uno se sienta cómodo. ¿Verdad? Ok. Segundo punto de la postura de 7. La espalda, la columna. La espalda y la columna deben estar rectas. ¿Ok? Pero no demasiado rectas como para sentir tensión. Su justa medida. ¿Ok? Ese es el segundo punto. El tercer punto es la posición de los brazos y de las manos, ¿verdad? Los brazos están en una forma cóncava y la mano derecha descansa sobre la palma izquierda. Bien. En esta postura los pulgares se tocan y uno lleva esta postura de las manos hacia el bajo vientre.
en esa zona debe esta postura de las manos o mudra, debe estar descansando. Este mudra se llama el mudra de la meditación o dhyana mudra. A veces le llaman el mudra cósmico. ¿Ok? Entonces dijimos, esta es la tercer punto. A veces se considera un cuarto punto, ¿verdad? Los hombros. En general, cuando hablamos del cuarto punto, uno tiende a explicarlo desde el punto de vista de la postura de los brazos y de las manos. Entonces ahí vendrían dos puntos, ¿no? Un tercero y un cuarto. Pero también contamos los hombros. Los hombros deben estar, ¿verdad?, en una misma altura, ¿cierto? No demasiado arriba, muy tensos, sino que en un mismo nivel. Y uno debe al mismo tiempo sentir que el pecho se abre un poco. ¿Okay? Cuando uno toma esa postura, adopta esa postura, está completamente alineado. ¿Ya? El quinto punto, que viene a continuación, es el punto de la barbilla. La barbilla se baja o recoge, tratando de llevarla hacia el pecho. Esto en el yoga se llama Jalandhara Bandha, ¿cierto? Que es un tipo de bloqueo que uno utiliza para generar retención del prano, de los vientos, ¿verdad? Y además ayuda a cultivar la concentración. Bien. Nosotros en el budismo no ocupamos esta terminología de Jalandhara Bandha, por si acaso. Es más propia del yoga. Pero se las comento porque a lo mejor alguno de ustedes practica yoga, entonces al escuchar esto van a saber de inmediato a lo que me refiero. ¿Okay? Entonces cuando uno lleva el mentón o la barbilla hacia abajo, hacia el pecho, uno siente que la nuca se abre completamente. Toda esa parte del cuello se estira. Y en ese momento está la columna con todo su centro completamente alineados y estirados, rectos. ¿Verdad? Es el punto quinto. El sexto, la lengua toca el paladar. Y el séptimo, los ojos. Los ojos están mirando hacia abajo, hacia el suelo, más o menos unos 45 grados bajo la horizontal. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno debe hacer. Nota, en la mayoría de las prácticas budistas de meditación uno medita con los ojos abiertos o entreabiertos, salvo con algunas excepciones, como el caso de ahora. ¿Bien? Lo que vamos a hacer durante unos 5 minutos aproximadamente es descansar en la postura, y para ello podemos cerrar los ojos para este ejercicio. Entonces al momento de cerrar los ojos podemos ir chequeando la postura desde la punta de los dedos de los pies, ¿verdad? Y vamos repasando el cuerpo, subiendo hasta llegar a la altura de la coronilla, de la cabeza. Cuando llegamos ahí, hacemos el proceso inverso y empezamos a chequear hacia abajo, desde la coronilla hasta llegar a la punta de los dedos de los pies. ¿Ok? Y después de un rato, cuando uno sienta que la mente está completamente enfocada, que hay completa, ¿verdad?, atención, uno simplemente puede descansar, sin enfocarse, sin estar demasiado enfocado en este objeto, que es el cuerpo en este caso. Entonces vamos soltando de a poquitito este objeto, este soporte, y dejando la mente un poquito más tranquila, más libre, si lo podemos decir, sin manipularla mucho. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora, entonces por 5 minutos vamos a meditar de este modo. Pueden usar como referencia la imagen que están viendo.
Muy bien. Podemos soltar la postura un momento y descansar por unos pocos minutos para poder refrescarnos, ¿verdad? Estirar las piernas, podemos pararnos un poquito, caminar algunos pasos, ¿cierto? Para reponernos. Durante este rato, en estos 4 o 5 minutos, lo importante es que uno haya podido observar qué es esta mente que uno siempre da por conocida, por obvia. ¿Cuál es su naturaleza, cierto? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que uno encuentra ahí en esa mente, cierto? Si acaso surge somnolencia o surge agitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese nivel, en el nivel, cierto, perceptual nuestro, habitual? ¿Qué está ocurriendo ahí? Pueden tomar notas también, ¿verdad? De lo que ustedes observen. Lo importante es que todo eso que ocurre en estos minutos, ¿cierto? De práctica, en esta experiencia que ustedes están teniendo de práctica, se vuelve una forma de conocimiento. ¿Ok? Una vez que nos hemos recuperado lo suficiente, volvemos a adoptar la postura por una segunda oportunidad. Lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en la respiración, ¿cierto? De una manera muy sencilla, enfocándonos en la sensación de la respiración al momento de entrar y salir por la fosa nasal. Nuestra mente va a estar enfocada ahí, en la sensación, ¿ok? Podemos utilizar como referencia el aire rozando la zona de la piel entre el labio superior y el comienzo de la nariz, ¿ya? Entonces vamos a meditar de ese modo durante unos 5 minutos nuevamente. Y cuando empecemos a observar que nuestra mente está un poco más estable, podemos ir empezando de a poco a soltar este foco, este enfoque en ese objeto, en la respiración en este caso, y soltándolo de a poco. ¿Ok? Si vemos que eso no está ocurriendo y por el contrario estamos empezando a percibir señales de algunos de estos obstáculos que mencionamos anteriormente, en particular la somnolencia o la agitación, entonces debemos tratar de reconocer esos obstáculos y hacer un poco más de esfuerzo por mantener la mente lúcida y estable. ¿Ok? Tratemos de recordar un poco algunos antídotos que hemos explicado anteriormente. ¿Cierto? Si la mente empieza a volverse torpe, a oscurecerse y uno empieza a sentir sueño, tratar de despertar los sentidos, moverse un poco, hacer ligeros cambios en la postura, abrir un poco más los ojos, con el objetivo de despertarse, si empiezan a experimentar somnolencia. Si uno empieza a experimentar agitación, tratar de relajar primero el cuerpo, ¿cierto? Observar dónde hay tensión física. Recuerden que cuerpo y mente no son algo separado, son aspectos, ¿cierto? De uno como individuo que están interconectados. Por lo tanto, lo que afecta a uno afecta al otro. Si la mente está relajada, el cuerpo está relajado. Si uno relaja el cuerpo, ¿cierto? Eventualmente se relaja la mente. Así que traten de ir observando eso. ¿Ya? Estoy dándoles algunos ejemplos, después podemos ir ahondando un poquito más en esto. Pero cosas prácticas sencillas, ¿verdad? Si el cuerpo molesta mucho, por ejemplo, estamos muy rígidos, muy tensos, podemos extendernos un ratito, relajándonos, ¿ya? Para los que están experimentando tensión, ¿bien? Y mucho movimiento mental. Ok, vamos a volver nuevamente a practicar por 5 minutos otra vez en la respiración, solamente la respiración, con los ojos entreabiertos ahora. Ok, comenzamos.
Ok, muy bien. Soltamos suavemente la postura. Estiramos las piernas. Descansamos un momento para refrescarnos antes de volver a continuar. Podemos ponernos de pie, estirarnos un poco para hacer que la sangre vuelva, ¿cierto?, a irrigarse por las piernas, ¿verdad? Tratamos siempre de mantener este aspecto de lucidez, de alerta, de presencia mental, sin cortarlo. Cualquier pensamiento que surja, uno simplemente lo observa. Cualquier sensación agradable, desagradable, ¿cierto? Uno simplemente la reconoce. Trata de no aferrarse a eso que está ocurriendo ahí. Lo mismo cuando estamos practicando meditación. Lo que ocurra, simplemente lo reconocemos. Esa es la forma de operarlo. Uno lo reconoce, pero no se aferra a eso que está ocurriendo en la práctica. Bien. Simplemente lo observa, sabe que está ahí en la periferia de nuestra meditación. Está surgiendo en nuestra mente, pero en el momento que lo observamos vemos su permanencia y luego vemos su disolución. Y nos empezamos a dar cuenta de una característica de la mente que es la vacuidad. ¿Ok? Este es solamente el primer paso. Estamos empezando a darnos cuenta que la mente no era tan obvia como pensábamos que era. Pero tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir tratando de profundizar, ¿cierto? De modo de poder comprender niveles más profundos, más sutiles de nuestra propia mente. Pero debemos partir por algo, ¿cierto? Antes de llegar al nivel último de la mente, debemos comprender el aspecto convencional de nuestra mente. ¿Bien? Ok, vamos a volver a tomar la postura de meditación y vamos nuevamente a practicar de la misma manera como en el ejercicio anterior durante unos 5 minutos más, de la misma manera, enfocándonos en la respiración. ¿Ok? Entonces, comenzamos.
Ok, muy bien. Soltamos la postura suavemente. Descansamos por un corto periodo de tiempo para reponernos antes de la última práctica. Vamos a hacer un pequeño cambio en lo que estábamos haciendo. Vamos a seguir manteniendo la misma postura, ¿cierto? La postura de 7 puntos. Vamos a seguir aplicando la respiración, pero de otro modo, de otra forma esta vez. Hay muchas técnicas dentro del budismo que usan la respiración como objeto de meditación o, o soporte, ¿no? Una forma de poder utilizar la respiración, por ejemplo, es contar las respiraciones. ¿Okay? Otra forma es darse cuenta de la respiración. Esto es algo que se debe estar, ¿cierto? Contando en el inicio de la respiración, ya que la exhalación no la estamos contando como algo separado. O sea, dicho de otro modo, la inhalación y la exhalación se cuentan como un solo momento del proceso de la respiración. ¿Okay? Entonces uno puede ir contando, por ejemplo, del 1 al 10, ¿verdad? Y luego que llega al 10 cuenta en reversa, del 10 al 1. Ahora, esta práctica no es muy profunda, sin embargo nos permite darnos cuenta de cuán distraídos estamos. ¿Okay? Esa es una técnica. Otra técnica es simplemente depositar el foco de la atención en la respiración, que fue lo que estuvimos haciendo ahora. Ahora, lo interesante de meditar en la respiración es que aumenta nuestra longevidad y purifica los obstáculos del cuerpo. El gran maestro Jigten Sunggon, en uno de sus textos, él es fue el fundador del linaje de Trikun Kagyu, de budismo tibetano, de budismo vajrayana. Él habla en uno de sus textos acerca de la importancia de la meditación y la respiración, ya que esto puede conducir a un tipo de absorción meditativa o samadhi similar al vajra o al diamante, un tipo de meditación imperturbable. A veces cuando se usa ese concepto de vajra o de diamantino para referirse a algo en el budismo, ¿cierto? En este caso en la meditación se refiere a algo que es imperturbable, que es difícil de que pueda ser, ¿verdad?, cortado. Entonces el método de la atención en la respiración es uno de los métodos preferidos por la tradición Theravada, que es la tradición antigua de budismo, una de las escuelas sobrevivientes del budismo temprano, ¿no? Incluso por sobre otros métodos para poder practicar shamatha, y incluso aún por sobre los otros 4 fundamentos de la atención, ¿cierto? ¿Verdad? Uno de ellos es la atención al cuerpo, la atención a las emociones, a los pensamientos y a la respiración, ¿verdad? A los conceptos, a la mente, ¿no? A los conceptos, ideas, etc. Entonces, basándonos un poco en ese principio, los últimos minutos que nos quedan, vamos a hacer lo siguiente. Al momento de inhalar, en el mismo instante que nosotros estamos inhalando, imaginamos que inhalamos además luz blanca. Y esta luz blanca entra por la nariz, inunda nuestro cerebro y llega a la zona de la nuca. Imaginamos todo eso, imaginamos que esta luz hace ese recorrido imaginario, ¿no?, hasta la zona de la nuca. Y al exhalar, baja por la columna hasta el sacro o hasta la base de la columna. Y luego, al volver a inhalar, da la vuelta y sube hasta quedar 4 dedos bajo el ombligo. Luego, al exhalar nuevamente, imaginamos que esta luz sube hasta el pecho y de ahí, al inhalar nuevamente, sube hasta llegar a la nuca y volvemos a repetir el ciclo. Lo vamos a volver a hacer y lo voy a ir guiando. Lo vamos a hacer todos juntos ahora. Tomamos la postura, todos juntos. Podemos enfocarnos un rato en la respiración.
Opcionalmente, si queremos enfocarnos más en la visualización mental, podemos cerrar los ojos y al momento de inhalar, imaginamos, ¿verdad?, que este viento que entra, este aire que entra por las fosas nasales, ¿cierto? En este proceso de la respiración es luz, luz blanca brillante. Entra, ¿cierto?, por la nariz e inunda el cerebro, inunda nuestro cráneo y llega a la zona de la nuca. Todo esto al momento de inhalar. Luego al exhalar, imaginamos que baja desde la nuca, por la columna, hasta el sacro o hasta la base de la columna. Volvemos a inhalar nuevamente. Imaginamos que esta luz continúa dando la vuelta, ¿cierto? Y sube hasta quedar 4 dedos bajo el ombligo. Exhalamos. Imaginamos que esa luz sube hasta el pecho. Volvemos a inhalar. La luz sube nuevamente, llena el cerebro y baja hasta llegar nuevamente a la nuca. Y volvemos a repetir el proceso. La luz baja por la columna hasta llegar al sacro. Volvemos a inhalar. La luz da la vuelta por debajo y llega hasta quedar 4 dedos bajo el ombligo. Exhalamos nuevamente. La luz sube hasta el pecho. Volvemos a inhalar. La luz sube nuevamente, inunda el cerebro y vuelve a la nuca. Y volvemos a repetir el ciclo. Ahora, cada uno por su propio lado, trata de recordar las instrucciones y cultivamos esto por unos minutos más.
Muy bien. Soltamos la postura. Descansamos un momento. Observamos cómo está nuestra mente, cómo sigue en comparación a cuando iniciamos nuestra sesión de práctica. Observamos, ¿verdad? Se predomina la agitación, se predomina la somnolencia. Tratemos de estar siempre, ¿verdad? Chequeando qué ocurre con nuestra mente, de modo que en la post-meditación podamos llevar eso, ¿cierto? En nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Siempre observando qué ocurre con nuestra mente, en qué modo me encuentro, ¿cierto? En qué humor me encuentro, cuál es mi estado anímico, mi estado emocional, ¿cierto? De modo que cuando ocurran circunstancias, por ejemplo, adversas, podamos fácilmente poder sortearlas, superarlas, ¿verdad? Sin caer en los picos emocionales más bajos, ¿cierto? En la emocionalidad más negativa, ¿verdad? O sea, la meditación, ¿verdad? ¿Cierto? Debe permitir, ¿cierto? Eh, estabilizar la mente de modo que esas emociones negativas, ¿verdad? No se vuelvan más potentes, más poderosas, más fuertes. Un signo de que nuestra meditación está funcionando, está, ¿verdad? Surtiendo efecto es que cuando enfrentamos situaciones complicadas, ¿verdad? Nuestra mente no está tan afectada por las emociones negativas. Ese es un signo de que nuestra meditación está funcionando, está beneficiándonos. ¿Ok? Muy bien, espero que hayan disfrutado la sesión de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer antes de terminar. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o tienen alguna consulta que quieran hacer. Ah, Marco. Sí, mira, justo veo tu pregunta ahí. La meditación con mantra, sí. La meditación con mantra también es shamatha, también es una forma de shamatha, una forma de estabilizar la mente. Eso es cierto, es correcto eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy dedicando el mérito. Entonces vamos a la página donde dice plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas. ¿Verdad? En particular la plegaria de dedicación de los preceptos por Chantidevi, revisada por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet. Recitamos todos juntos que todos los seres en todo lugar, plagados por sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad y alegría por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca. Que nadie tenga miedo o se sienta menospreciado ni tenga una mente apesadumbrada por la depresión. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos.
Que todos estos cuerpos desgastados por el trabajo se restauren al encontrar reposo. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento encuentre alimento. Que el sediento encuentre agua y deliciosas bebidas. Que el pobre encuentre riqueza y todos aquellos debilitados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hallen esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente librados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Finalmente, la dedicación final. Dedicamos todo el mérito que hemos generado a través de escuchar, de reflexionar y de meditar. Todo este mérito positivo, ¿cierto? Esta energía positiva, karma positivo, la dedicamos para el beneficio de los demás seres, de modo que ellos también puedan lograr el completo y perfecto despertar, la budeidad. Que la preciosa bodichita suprema en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Shanshu Sanchok Rinpoche Mashepanam Sheyurchik Shepanyan Pamet Paryan Kunne Kondupel War Shok. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Les agradezco la atención, la paciencia y nos encontramos entonces en 2 semanas más. ¿Ya? Que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Hasta pronto.